Pues muchas gracias. Pues mis hermanos, les doy gracias a Dios que podemos estar aquí con ustedes y compartir. Y bueno, no voy a ser muy extenso, me gustaría ser más sencillo, si me lo permiten. Y esto es con el fin de poder encontrar lo más jugoso, lo más sustancial de la palabra de Dios. Y bueno, aquí la importancia va a ser que todos vamos a tener una tarea. Y la tarea va a ser que una vez que terminemos de aprender ustedes y yo de la palabra, lo pongamos por obra, ¿verdad? Si me permiten, vamos a darle gracias a Dios por ese tiempo. Ore conmigo, Padre. Estamos en esta noche delante de ti, agradecidos, sabiendo que en tu fidelidad, en tu gracia, en tu perfección, en tu tiempo, en todo lo que tú has diseñado y la manera en la que lo has orquestado, preparado, estamos aquí en esta noche reunidos en tu nombre. Háblanos, ministranos y Señor, sé tú quien siga operando y actuando en nuestros corazones. De antemano, gracias por la vida del pastor David, su esposa, sus hijos, y gracias, Señor, por este lugar que lo ha levantado como luz en medio de Houston. Oramos por Houston, oramos por salvación, por bendición, por sanidad, oramos por milagros. Oramos, Señor, para que tú seas exaltado en este lugar, en Cristo Jesús. Amén. Lo primero que yo quiero compartir, mis hermanos, es que eh, el servicio es algo que está de moda, pero a la vez podría decirse que en servicio, en peligro de extinción. ¿Y esto por qué? Porque cualquier persona puede servir sin ser un siervo de Cristo. ¿De acuerdo? El municipio o la ciudad o el gobierno sirve a la ciudadanía, los departamentos de policía sirven, un restaurante sirve al cliente, una escuela sirve a los alumnos. Entonces podemos servir todos sin ser siervos de Cristo, pero es imposible ser un siervo de Cristo sin servir. Eso sí es algo que no cabe en el reino, no cabe en una iglesia. Y yo quiero que me acompañen a Primera de Crónicas 22:5. Si me permiten, voy a compartir dos historias, voy a tratar de ser breve, pero yo quiero enfocarlas a dos aspectos que tenemos que tomar en cuenta. En toda congregación vamos a poner dos áreas. Una de ellas es la congregación, la gente, la iglesia, y otra área es los líderes, los ministros y los pastores. Entonces, esta historia me llama la atención porque, si me permiten ponerlos en contexto, David ya está grande, está alrededor de sus 65 años. El rey David vivió una vida no muy amplia, fueron 70 años de vida los que tuvo. Él comenzó a reinar aproximadamente a los 30 años, reinó 40 años. Y bueno, todos conocemos la historia del rey, ¿verdad? Sus aciertos, desaciertos, sus fracasos. Y este periodo que vamos a ver en este momento es un periodo donde David viene, de dónde venimos a leer esto es donde David cometió un error, que fue censar al pueblo. Y de allí viene otro periodo, el que le antecede a lo que vamos a ver, es donde David eh, siente temor de ir al tabernáculo de Moisés, que estaba ubicado en la región de Gabaón. Entonces, él está considerando todas esas situaciones y ve una tierra, ve una porción, una heredad, y dice, aquí es donde Dios va a querer que se ponga casa a su nombre. Y esto es lo que vamos a leer, entonces por eso los quiero ubicar. David ya no es un jovencito, es un hombre ya avanzado, ¿verdad? Tampoco es un anciano, como les digo, pero David está viendo que viene un periodo de transición en su reinado y pues en su ministerio y obviamente en su vida. Entonces lean conmigo el versículo 5 y ahorita vamos a leer no todo el capítulo, pero vamos a volver. Dice, y dijo David, Salomón, mi hijo, es muchacho. Y me gusta esto que dice David, Salomón es un joven, es un muchacho, porque obviamente no solamente la juventud se va a manifestar físicamente. En la forma física tenemos una línea continua, pero a pesar de ser personas jóvenes físicamente o ya adultos o ancianos físicamente, podemos tener un espíritu y un corazón joven. Y esto es algo que yo quisiera que ustedes consideraran conmigo. Dice David, yo estoy grande y Salomón es un jovencito. Entonces, algo que tiene él es la fuerza del joven, es el entusiasmo de la juventud. Sí, la inexperiencia, pero eso yo me voy a encargar de él.
pero es muy importante ver la importancia de tener un espíritu, un corazón joven, donde no importa la edad que tengas, no importa el tiempo físico, cronológico que estás viviendo, pero que estés presente y consciente que para servir a Dios no es un asunto de cronología, sino es un asunto de el kairos, como utilizamos ese término. Es un asunto del tiempo de Dios. Y bueno, miren lo que dice la Escritura. Es de edad tierna. Y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia para renombre y honra en todas las tierras. Entonces, aquí David está presentando una necesidad. Dice, la casa que se ha de edificar. Hay una necesidad que David está viendo. Él ya entendió algo que Dios le habló y lo vamos a ver en un momento, pero el hecho de que este llamado a esta obra no sea para él, no quiere decir que él se desatiende, que él hace a un lado, no. Él dice, hay una necesidad y yo no la voy a suplir. Yo no soy la persona encargada para esta área, pero mi hijo Salomón, que es joven y a pesar de que está tierno, yo sé que él es la persona que va a hacer esto. Y mira, es bien importante porque cuando se presenta esta necesidad, él va a empezar a anteponer las cosas para que esta necesidad salga adelante. Y él dice, esta casa se tiene que levantar y tiene que ser magnífica, tiene que ser excelente. ¿Para qué? Para que cree un renombre en todas las tierras. Otras versiones dicen de la Biblia, para que sea reconocida mundialmente. Dice, ahora pues, yo voy a dejar que Salomón se entienda, a ver cómo le hace. Ese es su problema, ese es su llamado. Yo ya estoy reinando, yo ya me voy a jubilar. No, observen que la palabra dice, ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y esto es algo bien importante, iglesia, porque vemos a un hombre que reconoce la inexperiencia, que reconoce la juventud, que reconoce las dificultades que va a venir, pero fuera de dejarlo decir, pues ahí, así como yo aprendí, ahora aprende tú. No, él dice, yo voy a prepararle lo que es necesario. Y gracias a Dios porque en el servicio vamos a encontrar dos facetas muy importantes o dos áreas. Una es los que están al frente, los que sirven al frente, los que están, por decir así, en un servicio, en el área de la alabanza, en el área del instrumento, en el área de la enseñanza, la predicación, pero están los que están en el otro lado, los que están en el sonido, los que están acomodando las sillas. Entonces vemos estas dos áreas que son importantes y se complementan. Aquí David nos está diciendo, quien va a hacer el templo, quien va a edificar la casa es mi hijo, pero quien va a estar detrás de todo esto seré yo. Ahora, adelantándonos a la historia, cuando Salomón empieza a edificar la casa, David ya no está. David ya es reunido con su pueblo, con sus padres también. Entonces, lo que vemos es que David se está anteponiendo. Qué bendición es cuando tenemos gente que nos apoya en oración, que vemos que hay gente que llega temprano a la iglesia antes del servicio y se pone a orar. Qué malo es cuando obligamos o queremos, ¿verdad? Hay hermanos que dicen, pero él no está orando, él no es espiritual, él es carnal. No, no, espérate. Créeme que también él apoya en oración, pero él tiene una tarea que hacer. Él va a hacer una tarea y tú vas a hacer otra tarea. Aquí lo importante es identificar el área de servicio y hacerlo con excelencia. Permítame seguir leyendo. Dice, y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Y me llama la atención y aprendo bastante de esto porque él está preparando de antemano sabiendo algo que nunca lo va a ver. David no va a ver el templo. David no va a ver la construcción terminada, ni siquiera el cimiento, pero aún así, él está preparando lo necesario y antes de su muerte hace los preparativos en gran abundancia. Ahora sí, vamos a hacer una cosa. Leímos el versículo 5, leamos el versículo 2 para tener un poquito más el contexto y encontrar todavía unas cosas más interesantes. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel y señaló de entre ellos canteros que labraran piedras. Entonces David puso a personas para hacer un trabajo pesado. Señaló a canteros que van a labrar las piedras. Dice, para edificar la casa de Dios. Versículo 3, asimismo preparó David mucho hierro
para la clavazón de las puertas, para la instalación de las puertas, el desarrollo de las puertas y para que pudieran, para juntarlas, para prepararlas para la estructura, ¿no? Para las junturas sería. Dice, y mucho bronce, y ese sí, inclusive aquí nos dice que ni siquiera se pesó, porque era demasiado el bronce que se iba a requerir y pues no nos da la medida. Dice, y madera de cedro también 50, o sea, no se contó. Versículo 4 dice, porque los sidonios y los tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Entonces, vemos aquí a David sabiendo aprovechar los recursos, ver a un hombre sabiamente decir, ok, tal vez no compartes la misma cultura, tal vez somos diferentes en ciertos pensamientos, en ciertas costumbres, pero aún así yo voy a recibir lo que tú has traído, yo lo voy a preparar para una obra que se ha de edificar. ¿Y cuántas veces no hemos visto que gente que no precisamente se congregan, son personas fieles, pero son simpatizantes y vemos cómo este tipo de personas aportan a la obra de una u otra manera y vemos que si somos sabios, en el servicio que ellos están ofreciendo, se puede recibir y se puede utilizar para la obra, ¿verdad? Y es donde viene el versículo 5 que ya lo leímos. David dijo, mi hijo Salomón es un joven de edad tierna y la casa que se edificará a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y para honra de todas las tierras. Ahora pues yo preparé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón, su hijo. Él lo llamó y se me hace muy, muy interesante también esto. Estaba algo en su mente de David y en su corazón. Él propuso hacer algunas cosas, pero el paso que siguió, la continuación fue llamar a su hijo. Y miren, este es un asunto donde la iglesia tiene que ser sensible, porque sus pastores los van a llamar. Así como David llamó a Salomón a su hijo, entonces nosotros, los pastores, vamos a llamar a la congregación a que se involucren, a que nos permitan involucrarlos, pero también nos permitan instruirlos, ¿verdad? No nada más es darle una pala y échale ganas, no, es darles instrucciones muy específicas. Entonces, para lograr un servicio con excelencia, nosotros como pastores tenemos que entender y aprender a llamar a la gente, pero no solamente a abrirle las puertas, sino a instruirlos. Y esto es lo que llamó David a Salomón, su hijo. Dice, le mandó que edificara la casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón, fíjense, en mi corazón tuve edificar templo al nombre de Jehová, mi Dios. Entonces, David le está mostrando, hubo este sentir, y recuerden que la palabra nos enseña que el querer y el hacer en su buena voluntad es por parte, es por iniciativa del Espíritu Santo, y obviamente este sentir que David tenía había sido implantado por parte de Dios. No es un asunto de un deseo humano, sino es un asunto de un llamado. Y eso es algo que tenemos que aprender a cuidar, a discernir y a manejarlo de una manera sabia para lograr una excelencia en nuestro servicio. Le dice, hijo mío, estaba en mi corazón el edificar templo al nombre de Dios, mas vino a mi palabra de Dios, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras, no edificarás casa a mi nombre porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Entonces, venía la visión, pero vino la visión un poco borrosa. David dijo, ay, este sentir, seguramente soy yo quien lo tiene que hacer. Dios viene y aclara la visión, como nos dice su palabra, ¿verdad? Es bien importante aclarar la visión y dice, no, 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 no te me equivoques. Este sentir que ha venido en ti ha sido de mi parte, pero esto es para que tú transiciones, para que seas tú quien haga los preparativos. Prepara el material, prepara el personal y prepárame a la persona que ha de ser la que haga esta obra. Y ve el versículo 9 conmigo. Ya le dijo, tú has derramado mucha sangre, pero he aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Ahora, observen algo. Está hablando, te nacerá un hijo. Está hablando del pasado acerca del futuro que viene, pero lo importante es identificar desde cuándo estaba este sentir en David, puesto que aún no había nacido Salomón. Salomón ya es un adolescente, ya es un jovencito, está entrando a la edad mediana en su juventud,
Y de todo ese tiempo, Dios ya había impregnado a David con ese deseo, pero Dios ya le había revelado y le había dicho, te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Y esto es algo también importante, hermanos. Nosotros ahorita estamos compartiendo una serie que se llama Gente de Paz. Y si tú quieres ser efectivo en tu servicio a Dios, analiza tu corazón si en él hay paz. Porque la característica por la cual David no pudo desempeñar su trabajo es lo que le caracterizó, es que fue un varón de guerra. Obviamente ese era el llamado, conquistar y producir la paz en el reino, unificar el reino, hacer varias áreas, pero lo que ahora seguía era poder vivir en la paz. Y es en medio de la paz donde podemos servir. Si hay tribulaciones, si hay disensiones, si hay divisiones, es muy difícil lograr un servicio con excelencia. Pero dice, ahora sí, te voy a dar un hijo de paz, será un varón de paz. Y porque yo le voy a dar paz de todos sus enemigos alrededor. Por tanto, su nombre será Salomón. Y vuelve a ratificar Dios, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Mire, mi hermano, si alguno de ustedes está teniendo dificultad, dudas, luchas en su mente acerca de, bueno, estoy en la iglesia, estoy sirviendo, pero no siento esto, a lo mejor no es la iglesia, a lo mejor no es el lugar, a lo mejor lo que es muy probable, quitando todos los a lo mejor, lo que es muy probable es que no tengas paz en tu corazón. Necesitas buscar la paz, ve al Señor, encuentra esa paz que necesitas y en medio de esa paz, entonces sí, considera lo que el Señor te esté guiando a hacer en su servicio, porque todos hemos sido llamados a servir. Dice, por tanto, su nombre será Salomón, y yo le daré paz y reposo sobre Israel en sus días. No podemos hacer el ministerio si carecemos de paz. Si somos personas violentas, si somos personas contenciosas, esto nos va a estorbar para hacer el servicio. Yo le digo a mi congregación esto, la ausencia de guerra no significa paz. Porque recuerden, lo vivimos en nuestra historia reciente, lo que se conoce como la Guerra Fría, ¿verdad? Son lugares, son situaciones, son estados en los que no nos estamos peleando, pero no estamos en unidad, no estamos en armonía. Y el llamamiento supremo es que vivamos en unidad y en armonía. Por eso necesitamos deshacernos de cualquier contención y vivir en paz para poder hacerlo. Mira lo que continúa diciendo. Él, hablando de la visión de Dios a David acerca de Salomón, dice, él edificará casa a mi nombre y él me será a mí por hijo y yo le seré por padre y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Y esto es lo que le dijo David. Mira, esto es lo que Dios me dijo, David, a ti, Salomón, para que, para que hagas la obra. Ahora yo te digo a ti, Salomón, ahora son mis palabras. Ahora pues, hijo mío, versículo 11, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y hay algo aquí que hay que considerar, sobre todo los líderes, los que están a cargo de un área o de un ministerio. No somos llamados a inmortalizarnos. Ninguno de nosotros somos llamados a inmortalizarnos. En la antigua Grecia, estos hombres con esa mentalidad buscaban guerras, buscaban hacer actos a veces tan atroces, ¿verdad? Pero que fueran tan significativos para inmortalizar su nombre. Eso no es a lo que hemos sido llamados. No hemos sido llamados a inmortalizarnos, sino a reproducirnos. Y David vemos que no es egoísta. Ahorita vamos a ver algunas características de él. Vemos que es un hombre que conoce y sabe a quién le pertenece esa área de servicio. Yo te pregunto a ti, hermano, ¿reconoces tú el área de servicio que tiene tu hermano, que tiene tu compañero? Porque a veces cometemos el error de cerrarnos, de centrarnos y no reconocer lo que está sucediendo alrededor. No reconocemos muchas veces a la persona que sirve desde la manera más sencilla, ya sea en el estacionamiento o la persona que se pone a limpiar, a recoger.
no reconocemos esas cosas. Y aquí vemos que es importante el que podamos nosotros reconocer la obra de los demás, porque de alguna manera beneficia a la obra que tú estás haciendo. Es un trabajo en equipo, donde el que gana es uno y es el Señor. No se trata de nosotros sobresalir. Algo que es importante también que consideren, comparto con mi congregación, es que enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Por eso vemos aquí a un David transmitiendo la visión a su hijo, que ahora en este momento es su discípulo. Él es el hombre, es el joven en el que David tiene que transferir y no permitir que hasta ahí llegue el legado, que hasta ahí llegue la visión, sino que continúe. Por eso es bien importante, no busquemos la inmortalización. Hay quienes se ponen a escribir libros, a grabar materiales, pero en su corazón está eso, el ser inmortalizado. No, no, no es ese el propósito. El propósito debe de ser otro. Versículo 12. Dice, Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. 13 dice, entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Y aquí es donde vamos a brincarnos a nuestra siguiente historia, pero no sin antes mencionarles cuatro cosas que podemos encontrar en David a través de su vida y que son importantes también para considerar nosotros si tenemos esa actitud y podemos desarrollar un servicio con excelencia. El primero es humildad. Ahora, la humildad, mis hermanos, es una virtud que solamente se le atribuye al ser humano. Solamente los humanos tenemos la capacidad de tener una humildad. Y esto es de que tú puedas desarrollar una conciencia en tu corazón de reconocer tus limitaciones y tus debilidades. Un humilde no es el que trae la cabeza agachada y no. Un humilde es el que reconoce sus limitaciones. Yo reconozco mis limitaciones y veo que Dios pone gente que es más capaz que yo, entonces tengo la humildad de recibirlos. No se puede hacer un servicio con excelencia si no hacemos equipo. Por eso, lo primero que tenemos que considerar es ser humildes, reconociendo, sí, reconoce las capacidades. Hay gente que es muy buena en algunas artes, en algunas áreas y hay otros que no. Entonces, donde tú no eres bueno, reconoce humildemente y deja que sea otro el que sirva. El hecho que tú seas apasionado por la música no quiere decir que estás llamado a la música. A lo mejor no cantas muy bien, a lo mejor no tienes ese don tan fuerte y bueno, si eres el que cantas mejor de todos, se entiende. Pero si hay alguien detrás de ti que lo hace mejor que tú y que tiene ese llamado, entonces es ahí la importancia de reconocer y seguir adelante. La otra cosa que es lo que estoy mencionando, que nos va a traer fuerza es la unidad. Y es la unidad tal en que llegamos al punto en que reconocemos que somos uno en Cristo. ¿De acuerdo? Nosotros ponemos este ejemplo. ¿Ustedes creen que si yo tomo un montón de papas que las tengo en mi mesa y pongo una bolsa y las pongo ahí adentro, ¿ustedes creen que están unidas? Pues aparentemente sí, porque se encuentran en un mismo lugar, pero yo creo que hay un nivel de unidad superior al tenerlas en una bolsa. ¿Qué pasa si yo las deposito en un recipiente, utilizo algo y las presiono hasta que llega el momento en que se pierde la, la característica de cada papa, la papa gorda, la flaca, la manchadita, la más blanquita, y llega el momento en que todas son una masa y ahora sí, trata de distinguirlas, no se puede. Esto es el nivel de unidad que el Señor desea que haya en su pueblo, que seamos uno, una unidad que puede ser inseparable, inquebrantable y destructible, ¿verdad? El otro aspecto que tiene que ver con el servicio tan importante es la espiritualidad y es el entender que la obra que vamos a hacer, aunque sea en el aspecto material, aunque te toque agarrar una escoba o un trapo, o aunque te toque arreglar un cable, todo esto tiene que ser cubierto, bañado bajo una actitud espiritual. Lo estás haciendo para Dios, lo estás haciendo para el servicio del Señor. Pero yo, ¿cómo puedo servir a Dios con un cable?
¿verdad? Hay quien puede preguntarlo. Bueno, créeme lo que sí, sí se puede y sí se debe, pero nunca olvidar que el trabajo que tú estás haciendo es un trabajo, aunque técnico, aunque material, aunque físico, pero lleva un aspecto espiritual. No podemos separarlos. No se puede hacer eso. Fue tan espiritual el que Jesús mandara a los 12 discípulos a predicar de dos en dos, como tan espiritual cuando manda a dos de sus discípulos y les dice, vayan y preparen el aposento alto. Es el mismo nivel, es lo mismo, no hay una diferencia. Cuando tú y yo tenemos culto, Dios no ve la alabanza, no ve la ofrenda, no ve los anuncios, no ve la predicación, no ve la oración. Dios ve una sola cosa, Él ve un solo acto, es un acto de adoración, es un acto de servicio, de entrega. Aunque todos estén desempeñando diferente función, Él ve una sola actividad. El último sería la servicialidad. Ahora, aquí yo quiero que ustedes tomen en cuenta lo siguiente. Todos tenemos el deseo de servir, pero no todos queremos, estoy generalizando, yo sí, no todos quieren ser serviciales. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio y la servicialidad? El servicio es de que si te preguntan, oye, tú, si se necesita, ¿tú estarías dispuesto a servir en esto? Ah, ok, sí. Eso es lo que se le llamaría el voluntariado. Es decir, la gente voluntaria, los acomedidos. Pero la servicialidad es la cualidad, escucha, de estar siempre dispuesto y disponible. A ver, considera estas palabras. Dispuesto y disponible para ayudar, para el servicio, para lo que tienes que hacer. Muchas personas están dispuestas, pero cuando se necesita, no están disponibles. Ahora, está la contraparte. Hay gente que sí está disponible, pero no está dispuesta. Dios no me permitió tocar el pastorado hasta no estar dispuesto, porque sabía Él que iba a ser un caos. Yo necesitaba entender estas dos cosas, estar dispuesto y disponible. Y yo creo que es algo muy importante, mis hermanos. Ustedes tengan servicialidad en su corazón, estén dispuestos y disponibles. Yo sé que atendemos diferentes actividades, somos padres, esposos, tenemos un trabajo, tenemos un ministerio. Sé que está todo ese asunto y no queremos romper el orden establecido. Sabemos que todo tiene su tiempo, cada cosa en su lugar, pero muchas veces utilizamos pretextos para no estar disponibles. Yo sé que les pasó a los pastores David y su esposa, igual que a mí. Tuvimos muchas personas que nos comunicábamos, nos llamábamos, decían, pastor, ¿cuándo van a abrir otra vez las instalaciones? Ya queremos reunirnos, ya queremos estar con ustedes, ya este asunto, que Dios nos perdone si hicimos algo malo que ya nos permita reunirnos. Y bueno, llegó el momento, y yo tengo algunos, como sé que otras iglesias lo tienen, yo tengo algunas personas que le decimos, ¿qué cree mi hermano? Ya tenemos un par de meses, ¿verdad? Ya tenemos varios meses que abrimos las instalaciones. Aquí estamos. ¿Dónde está? Ay, pastor, es que estoy dispuesto, pero no estoy disponible. ¿Entienden la diferencia de servicialidad que va siendo superior al servicio mismo? Porque si no, sería un error. Me llamó la atención también cuando leímos cómo dice David a Salomón. Otra cosa que te encargo es que pongas atención a lo que Moisés recibió de los estatutos y los mandamientos de parte de Dios. Y yo quiero que nos traslademos rápidamente a Éxodo 18, versículo 19. Y si me permiten, ahora sí quisiera dirigirme, voy a seguir trabajando en ambos lados, ¿verdad? En la congregación, como dijimos, en el liderazgo y en el pastorado, pero vamos a cargar un poquito más la balanza hacia el liderazgo y hacia el pastorado, sin desatender también el área que es importante de ustedes, mis hermanos. Les pongo en contexto. Han pasado más de 2 meses, están casi en el tercer mes desde que abandonaron Gosén, ya cruzaron el Mar Rojo, ya cruzaron los desiertos, ya cruzaron los oasis que se encontraron y están a punto de llegar a la montaña del Sinaí, Moisés, junto con toda esta población. Pero sucede algo interesante. Alguien más se añade a esta cruzada, a este destino que van a lograr ya en los próximos días, y este es el suegro de Moisés, llamado Jetro. Pero no viene solo, viene acompañado, trae consigo a su esposa y a sus hijos. Y podemos ver en la lectura que vamos a tener rápidamente,
de que hay una relación muy buena, muy fuerte entre suegro y el yerno, porque vemos más una relación de mentoreo. Yo le digo a mis hermanos, a los que me permiten compartir algo, que yo procuro siempre tener dos cosas a mi lado. Yo procuro tener Timoteos a mi lado, pero también Pablos, ¿verdad? Siempre tenemos que ser personas como líderes, como pastores, tener un Pablo que nos mentore, un Pablo que nos instruya y si es necesario, pues que nos jale la oreja, pero también siempre tener a nuestro lado Timoteos sobre quién nosotros poder estar compartiendo, a quién servirles, no para que nos sirvan, sino servirles, porque si observaron, David sirvió a Salomón sin que éste se diera cuenta. Él le trajo todo el material, lo sirvió, ¿verdad? Entonces, el estar en medio no quiere decir que el que está, yo sirvo al que está arriba y a mí me sirve el que está abajo. No, la Biblia nos dice claramente que nos sirvamos unos a otros, que nos sometamos unos a otros, que estemos atentos unos a otros. Y miren lo que dice la Escritura. Venga conmigo al versículo 19. Oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios. Y vemos las instrucciones que Jetro le va a dar a Moisés. Número uno, dice, si oyes mi voz y lo que yo te voy a aconsejar, y, y esto es bien importante, si Dios estará contigo, entonces escucha mi consejo. Está tú por el pueblo delante de Dios, es decir, ponte en medio, sé como un intercesor, sé un intermediario y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos ordenanzas y leyes. Muéstrales el camino por donde deben de andar. Es decir, aquí Jetro está poniendo las piezas en un lugar. Pone a Dios en un lugar, pone a Moisés en otro lugar y somete los asuntos tú a Dios. Es decir, aquí está el pueblo. Entonces, haz esto. Los asuntos que traiga el pueblo, pásaselos a Dios, pero no descuides el que los asuntos que Dios tiene para el pueblo, se los pases al pueblo. Ahorita vemos cómo impresionantemente esta compañía Amazon, ¿verdad? Se expandió y ha sido el boom, ¿verdad? Ha salvado a muchos de conflictos en aniversarios, de matrimonios, les ha salvado la vida a los maridos, ¿verdad? Ha hecho muchas cosas muy buenas. Bueno, este asunto de la comunicación, de ser el intermediario, es esencial. Aquí nos lo está mostrando Jetro. Dice, tú necesitas estar a favor del pueblo delante de Dios, pero también necesitas crear una doble vía. Y es cuando le dice, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Ahora, pongamos atención en algo. Aquí no están los mandamientos, ni siquiera los 10 mandamientos, mucho menos toda la ley, ¿verdad? De conducta, de moral, de ritual, aún no han llegado al Sinaí. ¿A qué ordenanzas y a qué leyes se está refiriendo Jetro? Cuando Jetro llegó al campamento de Moisés, Moisés le platicó desde que llegó, desde que volvió todo. Él le predicó todo el evangelio del Éxodo. Y entre ello le comentó una anécdota muy importante, donde llegaron a un lugar que había agua y vieron que era amarga y que Dios provocó algo sobrenatural y que en ese momento, después de proveerles el agua, les dio, si ustedes son curiosos y van a buscar ese acontecimiento de Mara, van a encontrar que dice que Dios les probó y les dio ordenanzas y les dio estatutos. Previo a los 10 mandamientos, Dios ya les había dado algunas ordenanzas y algunos estatutos. Tal vez no muchas, tal vez muy básicas. Unas ordenanzas, unas instrucciones muy sencillas, muy probablemente, pero aún así, por más sencillas que fueran, no tenían que ser ni discriminadas ni tampoco desechadas. Entonces, por eso, Jetro le está diciendo, si te dio muy poquitos mandamientos, no importa, enséñalos. Qué importante es que enseñemos lo mucho o lo poco. Qué triste es cuando la gente viene y te dice, es que yo no he aprendido nada. Yo no me has enseñado nada. Oye, espérate. A lo mejor tú quieres que se te enseñen las revelaciones de todo el Apocalipsis, pero no desprecies estas pequeñas ordenanzas y leyes, porque también estas pueden traer un resultado tremendo. Y ahorita lo vamos a ver. Dice,
Léalo conmigo una vez más el versículo 20. Enséñales a ellos los asuntos que tienes que someter a Dios, somételos a Dios. Pero a ellos, enséñales las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Versículo 21 se pone mejor. Además, escoge tú de entre todo el pueblo y voy a numerarlo. Número uno, varones de virtud. Número dos, temerosos de Dios. Número tres, varones de verdad. Y número cuatro, que aborrezcan la avaricia y a estos que encuentres de esta manera, ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, centenas, 50 y 10, 22. Ellos juzgarán al pueblo en todo el tiempo, fíjense, en todo el tiempo, y así vas a aliviar la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Ahora, Moisés, necesitamos quitarte esta carga. Y Moisés pregunta, ¿pero por qué? Me gusta. En su personalidad vemos que le gustaba mucho andar metido en todo ese rollo. Pero hay algo, Moisés, que necesitamos quitarte esta carga porque hay algo que tú tienes que hacer. Pero vamos a ver, analizar estos hombres antes de entrar con Moisés. Solamente estos hombres, eh, de manera particular, iban a ser aptos para llevar ese trabajo. Y esto nos lleva a algo, delegar a personas que no estén capaces va a ser un fracaso, va a fallar ese trabajo. Por eso es importante, entiéndanos, hermanos, entiéndanos, congregación, que no queremos tenerlos sentados día y noche nada más, pues para nosotros sentirnos parados y ustedes sentados. No, hay un trasfondo, hay un porqué. Y eso es porque es importante que nosotros podamos llevarles a ese punto en lo mucho o lo poco que Dios nos haya dado, poder compartirlo con ustedes y prepararlos para que hagan la manera. Fíjense bien, y eso está en mi corazón. No solamente que lo hagan igual que nosotros, sino que lo hagan mejor que nosotros. Yo pienso que la generación de pastores que viene después de nosotros debe de ser mejor que nosotros. No, y es es lo opuesto. Lamentablemente vemos una generación de pastores que va decayendo. No, necesitamos voltear la gráfica, necesitamos darle la vuelta y que esa cifra descendente se convierta en una cifra ascendente. Que ustedes puedan ser mejores, más capacitados, más aptos para el ministerio. Por eso, veamos cómo el trabajo que Jetro le está enseñando a Moisés, cómo efectuarlo, Moisés lo va a hacer. Por eso, dice, número uno, hombres capaces. Cuando dice hombres de virtud, es que sean capaces. ¿Cuál es la virtud? Que eres capaz de hacer las cosas. Luego dice temerosos de Dios, piadosos, ¿verdad? Hombres que tengan temor de Dios. Porque mira, hay gente que sí le tiene temor al pastor, ¿verdad? Sí le tiene cierto, pues cierto respeto, a veces cierto temor, ¿verdad? Antier, yo platicaba con una jovencita porque tuvimos aquí nuestra reunión y este, había olvidado un libro. Y llega la mamá y me dice, ay, que olvidó el libro y usted le mencionó y que sí puede pasar a recogerlo. Le digo, sí, ¿dónde está ella? Dice, está afuera. Es que le da miedo. ¿Pero por miedo por qué? Y ya platicamos. Le digo, ¿qué pasó? Dice, no, es que me da pena. No me da miedo, pero me da pena. Pero ¿y por qué? Pásate, ahí está el libro. Y platicamos de eso. Entonces hay gente que tiene conceptos a veces medio raros acerca de los pastores, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que no se trata de que sean temerosos del hombre, sino que sean temerosos de Dios. Porque cuando el hombre es temeroso del hombre, cuando el hombre está ausente, entonces también está ausente el temor. No sé si me doy a entender. Dice el dicho, al ojo del amo engorda el caballo. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas van a hacer un trabajo excelente cuando está el pastor por ahí, ¿verdad? Anda el pastor por ahí, ay, hay que barrer, ay, hay que orar, hay que abrir la Biblia. Y cuando no está el pastor, no. Por eso es importante tener temor de Dios, porque si hay alguien que nunca va a estar ausente, ese es Dios. Si hay alguien que nunca nos va a dejar, ese es Dios. Nunca va a quitar su mirada. Por eso, hombres piadosos. Número tres, hombres, varones de verdad. Recuerden lo que Jesús dijo, tu palabra es verdad. Entonces, ¿cuál es la verdadera verdad? La palabra. Esto nos lleva a que sean hombres con la palabra de Dios. Vivimos días donde la verdad la han convertido en algo subjetivo. Tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad y cada quien tiene su verdad. No, hay una sola verdad y la verdad es Jesucristo manifiesto y es a través de la palabra que encontramos la verdad en toda su extensión. Entonces, hombres
con la palabra de Dios, hombres de verdad, varones de verdad. Y por último dice, hombres de honor, cuando dice que aborrezcan la avaricia, hombres honorables, hombres que sepan hacer las cosas no por cohecho, no por ganancias deshonestas, sino que sean hombres que sean íntegros en toda la extensión de la palabra. Yo no sé si notaron algo, pero esto se repite en el libro de los Hechos. Es exactamente lo que se da cuando los apóstoles buscan hombres con estas características para servir. Y miren lo que Pablo le dijo a Timoteo, 2 Timoteo 2:2. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres y da esta característica, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, lo primero que Pablo le está diciendo a Timoteo, primero busca la característica de fidelidad, hombres fieles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la idoneidad la podemos nosotros desarrollar en conjunto con ustedes. A lo mejor hay gente que tiene madera para ser músico, pero no es un experto. Entonces, es ahí donde se genera la idoneidad, ¿verdad? El que sean las personas capaces. ¿Por qué? Porque el delegar va a fallar, como les digo, si el trabajo es puesto en manos incapaces, en manos no capacitadas, ¿verdad? Ahora, volvamos al Éxodo, al versículo 23, ya para empezar a aterrizar todo esto. Dice Jetro, después que le da toda esa instrucción, aquí viene algo que es fundamental. Dice, si esto haces y Dios te lo manda, tú podrás sostenerte y también todo el pueblo irá en paz a su lugar. Eh, un pastor, amigo mío, me decía en inglés lo que en español sería, las opiniones son como las narices. Y yo me ponía, ¿verdad? A tratar de sacar la profundidad. Y bueno, una nariz, bueno, hay de todo tipo de narices, ¿verdad? Hay grandes, hay curviadas, hay pequeñitas. Yo estaba ahí tratando de desenterrar los secretos hasta que me rendí y le dije, no entendí, pastor, perdón. Dice, sencillo, todo mundo tiene una nariz, todo mundo tiene una opinión. Entonces, si hay algo que va a suceder en nosotros, es que vamos a ser bombardeados de opiniones. Y aquí Jetro está poniendo un clavo bien importante. Está diciendo, todo esto lo haces, pero si Dios te lo manda. Si no te lo manda Dios, todo lo que yo te dije es un buen consejo. Pero si no está Dios en medio, es un buen consejo, puedes tomarlo o puedes desecharlo. Pero si Dios te lo manda, ya no se convierte en consejo, ya cambia a principio o a una ordenanza, a algo que se tiene que establecer. Por lo tanto, vemos que esto se convierte en un principio establecido, porque Dios se lo manda y se lo demanda. Entonces, vemos que sucede lo siguiente, si Dios te lo mandare, todo consejo, mis hermanos, tiene que ser probado y aprobado por Dios, ¿verdad? A lo mejor puedes tener el mejor consejero del mundo, el hombre con las mejores estrategias, pero si Dios no te lo ha mandado, si Dios no lo prueba ni lo aprueba, cuidado. Número dos, dice, y esto que estoy mencionando es para los líderes y pastores, tú podrás sostenerte. Esta es la primera recompensa cuando vemos una delegación efectiva. Cuando hay una delegación que es correcta, que es efectiva, entonces lo que encontramos es que podrás sostenerte. Y en tercer lugar, fíjense lo que dice, y todo el pueblo irá en paz. Esta es la segunda recompensa que tenemos como pastores, como líderes, que delegamos en que vemos que el pueblo es servido efectivamente. Vemos cómo se cierra el círculo, que es bien importante. ¿Qué es lo que sucede? Que Moisés, tú vas a poder dedicarte a esta área, y ahorita lo vamos a leer. Tú vas a poder dedicarte a esta otra área y ustedes van a poder dedicarse a esta área. 24, quiero concluir. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que le dijo. Escogió Moisés varones de virtud entre todo Israel, y los puso por jefes sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y escucha, y juzgaban al pueblo en todo el asunto difícil, y lo traían a Moisés. Y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y Moisés lo que podía hacer era dedicarse a la palabra, como lo dijeron los apóstoles.
Moisés podía enseñarle los estatutos, las ordenanzas al pueblo. El pueblo aprendía más a cómo autojuzgar las situaciones que tenían que juzgar, pero las que encontraban más difíciles las llevaban a los jueces y ellos podían discernir, no, ¿sabes qué? Este asunto sí lo vamos a pasar a Moisés o este asunto así. Pero aquí se iba a lograr el que la gente creciera espiritualmente, madurara en la palabra, porque Moisés se iba a dedicar a enseñarles la palabra y a estar en medio. Dios, ¿qué quieres que le diga al pueblo? Ok, esto es lo que dice el Señor. Hermanos, ¿qué es lo que hay que decirle a Dios? Esto, Dios, esto es lo que necesita el pueblo. Entonces, para poder lograr un servicio con excelencia, que todos vamos para allá, ¿eh? Ninguno nos hemos graduado aún, ¿verdad? Aún su servidor tiene mucho que aprender, mucho que poner en práctica, mucho que discernir, pero es bien importante, número uno, que enseñemos al pueblo la palabra, que enseñemos al pueblo a servir, que le enseñemos a ser efectivos en cómo hacerlo, y uno de ellos es que podamos decirles, haz unidad, no busques la desunión, no quebrantes la unidad del espíritu, al contrario, fortalécela. Pero es que el hermano es bien idiático, no importa, para algo te va a servir. Es más, avienta el texto bíblico, hierro con hierro se aguza y el hermano te va a poner bien aguzado. Así es que vamos a aprender a soportarnos unos a otros y buscar la unidad, no buscar esos detalles que nos desunen, al contrario. Y también nosotros poder dedicarnos a crecer en la palabra para seguir alimentando al pueblo, porque alguien tiene que alimentarlos, alguien tiene que estarles nutriendo. Entonces, esto va a lograr un ensamblaje perfecto y creo que Dios va a ser glorificado en todo esto. ¿Qué les parece si oramos pues de ahí continúo platicando con el pastor David? Pero yo quiero orar por ustedes, yo quiero que me permitan orar un minutito y darle gracias a Dios por sus vidas y pedirle a Dios que les siga usando más grande y poderosamente y que Él sea glorificado. Que si ustedes encuentran algo que ustedes pueden aplicar, que entonces lo atesoren, se lo lleven y ustedes lo pongan por obra, ¿verdad? Ore conmigo, Padre, te damos gracias porque podemos ver tremendos ejemplos en Moisés, en David, en Jetro, en Salomón, y podemos ver muchas características. Hay tanto que pudiéramos aprender de ellos, pero hoy queremos llevarnos esto, queremos llevarnos el entendimiento de que no puedo ser un siervo de Cristo sin el servicio. Es imposible. Si soy un servidor de Cristo, me debe caracterizar mi servicio. Quiero, Señor, poner en tus manos a cada a cada servidor de la congregación. Quiero ponerlos delante de ti, aquellos que están con todo el ánimo, pero también aquellos que están luchando, aquellos que están cuestionando, aquellos que están eh, dudando, aquellos que están teniendo luchas en cuanto a eso. Oro para que sean fortalecidos, oro para que sean reanimados, oro para que tú, mi Dios, les reveles y pongas paz en sus corazones. Tal vez el problema no es tanto el lugar, tal vez el problema no es tanto el líder, tal vez el problema no es tanto los pasos, la estrategia, la logística. Es muy probable que el problema es que haya una ausencia de paz y esto los atribule y los manifieste en otras áreas. Haznos gentes de paz, haznos personas de paz, para que en medio de paz podamos servir quieta y reposadamente. Oramos, Señor, por los pastores, por David, por su esposa, sus hijos. Oramos, Señor, por sus líderes, por sus ministros, y que sigas guardándoles, Señor, de toda artimaña, de todo ataque del enemigo, de toda obra infructuosa que venga, Señor, a querer usurpar el lugar que está haciendo el Espíritu de Dios en medio de ellos. Anímalos, levántalos y fortalécelos. Lo pedimos en Cristo Jesús.